Qué gusto es poder saludarte nuevamente y darte la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy nos detenemos a meditar en el capítulo número 31 del libro de Isaías. Cuando Jesús estuvo corporalmente en esta tierra, pronunció palabras que cambiarían el destino del mundo. Principios que quedarían interiorizados en el corazón de todos aquellos que los escucharon de su boca y aquellos que hoy lo leemos a través de su palabra. Quiero comenzar compartiendo contigo una de estas declaraciones. La encontramos en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Nadie que después de poner la mano en el arado y mira hacia atrás es digno de ser llamado al reino de los cielos. Al cristiano, al Hijo de Dios no le es permitido ir hacia atrás. No le es permitido ver hacia atrás, únicamente para ver los errores cometidos y aprender de las experiencias, pero no dar pasos hacia atrás. En el capítulo anterior, vimos cómo Dios advertía a aquellos que habían retrocedido, que habían descendido a Egipto. Hoy retoma esta misma idea y ampliaremos un poco más este concepto. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el capítulo de este día. El versículo 1 declara: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Una vez más, Dios advierte el peligro de los que descienden a Egipto. Si recordamos la experiencia de algún personaje que cometió este error, sería Abraham. Recordemos su historia en Génesis capítulo 12. En el versículo 10 específicamente dice que hubo hambre en la tierra en aquel entonces y Abraham descendió a Egipto. En ese lugar, Abraham experimentó terribles situaciones en su vida. Comenzó llegando y mintió, diciendo que su esposa era su hermana. Puso en peligro su matrimonio. No le importó que su esposa viviera un calvario al ser tomada como esposa del rey de aquel entonces. A través de esta mala acción, Dios mandaría una maldición a esa ciudad. Y también Abraham fue reprendido por alguien que no era un conocedor de Dios. ¿Te das cuenta? Descender a Egipto es peligroso. Descender a Egipto tiene que ver con olvidar los principios que Dios nos ha enseñado, darle la espalda a Él, confiar en alguien más que en Él y sobre todo es descuidar nuestra relación con Él. ¿En qué sentido nosotros podemos hoy también descender a Egipto? ¿De qué cosas el Señor nos advierte en este capítulo que podemos aprender lecciones valiosas para nuestra vida? La primera advertencia: no busques ayuda donde no la encontrarás. En momentos de angustia, David sabía a quién acudir. Mi ayuda viene de Dios, creador del cielo y de la tierra. Dios jamás permitirá que sufras algún daño. Dios te cuida y nunca duerme. Dios cuida de Israel y nunca duerme. Declaró el salmista. Palabras maravillosas. El pueblo de Dios confiaba en caballos y en carros. Y esto nos da un segundo principio. No pelees con las armas incorrectas. Los caballos son símbolo de guerra. Los imperios confiaban que sus victorias serían ganadas porque tenían más caballos que sus enemigos. Hoy muchos de nosotros podemos estar cometiendo el mismo error, confiar en las armas que Dios no nos ha establecido y que Él no nos ha brindado. Recordemos que tenemos armas poderosas para luchar, como la oración y el estudio de la Biblia. No confíes en nada más, sino aquellas armas que Dios ha provisto para que pelees la batalla. Y la tercera advertencia es que nunca pierdas de vista al Santo de Israel. Cuando desviamos nuestra vista de Dios, corremos el peligro de colocar nuestros ojos en aquellas cosas que este mundo nos puede ofrecer. Recordemos que debemos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe.
El pueblo desconfió de aquel que podía ofrecerle todo lo que nadie podía. Notemos lo que declara el verso 5. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparándolo, librándolo, preservándolo y salvándolo. Es impresionante que en un solo versículo encontramos 4 verbos. Estos 4 verbos están conjugados en presente continuo, es decir, Dios nunca deja de amparar, Dios nunca deja de librar, Dios nunca deja de preservar y Dios nunca deja de salvar. Veamos estos verbos, estos principios, en algunos principios que la Biblia nos presenta. Amparando. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Salmos 46:1. Librando. El Señor te librará de todo mal y cuidará de tu vida. Declara Salmos capítulo 121, versículo 7. Preservando. Dios es poderoso para preservarlo sin caída y para presentarlo sin mancha ante su presencia con alegría. Judas capítulo 1, verso 24. Salvando. De hecho, en ningún otro nombre hay salvación bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos tener salvación, sino únicamente en el nombre de Dios. Declara Hechos capítulo 4, verso 12. Dios es un Dios de acción, es un Dios activo y está dispuesto hoy a ampararte, a librarte, a preservarte y sobre todo a salvarte. El deseo del profeta era que el pueblo se volviera a Dios. Notemos lo que declara el verso 6. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Es la misma invitación que Dios nos hace y que debemos hoy nosotros plantearnos. Porque en aquel día Dios arrojará el hombre con sus ídolos de plata y sus ídolos de oro. Así que en aquel día el pecador, junto con aquellos que tuvieron relación con él, será totalmente destruido. Por eso Isaías le invita al pueblo que se vuelvan a Dios antes que sea demasiado tarde. Y esa es la invitación que el Señor te hace a ti y me hace a mí hoy. Vuélvete a mí antes que sea demasiado tarde, porque en aquel día todo será destruido, excepto aquellos que hoy viven una vida de obediencia ante el Señor. Una vez más, la invitación que hoy Dios nos hace es a mantenernos del lado correcto, del lado de Dios. ¿Quieres tú estar en ese grupo? Te invito entonces a que inclines tu rostro. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta noche te queremos dar gracias. En este momento queremos darte gracias, porque tú eres un Dios maravilloso, tú eres un Dios bueno, tú eres misericordioso. Todos los que están en este momento observando, en cualquier lugar del mundo, en cualquier horario, en este momento reconocen que necesitan de ti. Reconocen que necesitan estar siempre de tu lado, no retroceder nunca, porque debemos ir hacia adelante hasta llegar a la meta final. Por favor, ayúdanos a recibir esta invitación hoy y a volvernos de nuestros malos caminos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Recuerda que mañana tenemos nuevamente una cita en una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.